Buenos días, amigos y amigas. Soy Antonia Martín, directora de la Escuela de Coaching Sostenible. Hoy os traigo un tema que seguramente muchos y muchas os vais a sentir identificados. Y es el tema de el bloqueo emocional. ¿Por qué nos bloqueamos? Bueno, vamos a darle un poquito de vueltas a esto y espero que os sea muy útil a todas las personas que tenéis tendencia a bloquearos. En principio vamos a ver qué es un bloqueo. Cuando decimos bloqueo, mucha gente es como que ve una nube, ¿no? Como que ve, tengo una nube, no veo nada, ¿vale? En realidad el bloqueo es una parálisis, o sea, te para. No puedes prestar atención, no te concentras, empiezas a tener nerviosismo, ansiedad y bueno, toda una serie de síntomas físicos que te activan esa parálisis que no te deja continuar, ¿no? Y vamos a ver en qué momentos, en qué situaciones nos aparece o nos acostumbra a aparecer este bloqueo. La primera, sobre todo, yo lo veo mucho por personas que vienen a tratar todos estos problemas que tienen en las entrevistas de trabajo. Cuando nos jugamos algo, realmente cuando está en juego algo. Pues, por ejemplo, en la entrevista de trabajo, que empiezas tú a crear todo un diálogo interno y a construir una serie de pensamientos, como por ejemplo, pues no me cogerán, otros van a ser mejores que yo, pues a lo mejor llevo mucho tiempo en paro y ya no soy tan válido, ya no estoy tan actualizado. Me van a notar que tengo nervios, se van a dar cuenta, en fin. Cuando empezamos a construir toda esta serie de argumentos para realmente no ir a la entrevista, al final, como no tengo más remedio que ir a la entrevista, porque sobre todo si es de trabajo, tengo que trabajar, me presento a la entrevista con todo este jaleo que tengo en la cabeza y que de alguna manera está somatizándose en mi cuerpo. Claro, ¿qué ocurre? Que empiezo la entrevista y realmente la persona que me está entrevistando está percibiendo todo lo que yo estoy sintiendo. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo, todo este lenguaje no verbal, tiene mucho poder y tiene una capacidad extrema de transmitir lo que el cuerpo está sintiendo, ¿no? Entonces, claro, al final, la persona cuando te está viendo de esa manera, a ver, ¿quién quiere una persona así en su empresa? Pues nadie, porque te va a ver una persona insegura, te va a ver una persona que no se concentra, que, bueno, en fin, ¿quién quiere en su lista de trabajadores una persona así? Pues nadie. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues exactamente lo que tú pensabas que ocurriría. Es que no te cogen. Y entonces, claro, después de eso, aún te bloqueas más. ¿Por qué? Pues mira, sales de allí diciendo, ¿ves? O cuando recibes la notificación de que no te han cogido o simplemente ni te dan notificación. Pues entonces refuerzas más todavía los pensamientos anteriores y empiezas a pensar, ¿lo ves? Se lo decía yo que no me cogerían porque hay gente mejor, porque claro, con la lista que hay, es que hay muchísima gente que es mucho más capaz, que está más preparada, en fin. Lo que hago es reforzar todavía más esos pensamientos negativos, con lo cual ese bloqueo le doy energía, le doy el alimento para que realmente se vaya reforzando mucho más. ¿Qué consigo con eso? Pues que mi bloqueo cada vez sea más grande, automáticamente se me active y es un poco cómo empiezo a gestionar esas emociones. Cuando esto lo hago muchas veces, evidentemente se me va a convertir en un trauma.
Y cuando voy a tener una situación de un poquito de riesgo, me va a aparecer este bloqueo y voy a poner en marcha todo este tipo de cosas. Entonces, la primera causa de un bloqueo emocional, ¿cuál sería? Pues precisamente estos pensamientos negativos que tenemos. Evidentemente, las emociones nos llegan y no podemos hacer nada porque no nos lleguen, pero sí depende de nosotros el cómo las gestionamos. De eso sí depende el cómo, qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos. Entonces, claro, cuando te viene una emoción en la que, bueno, tienes un cierto miedo, porque detrás de este tipo de cosas, lo que siempre está ahí, el miedo, la inseguridad y el miedo. La inseguridad y el miedo es el protagonista de todos los bloqueos emocionales, o prácticamente de todos. Entonces, vamos a entrar a ver cómo construimos ese miedo. Hay dos ejemplos que son muy claros. Uno es el que os he dicho de la entrevista de trabajo, y el otro es cuando tenemos que hacer una presentación, cuando tenemos que hablar en público. También hay otra causa, o sea, otro ejemplo que os voy a poner, que es cuando me tengo que examinar. Pero fijaros que en las tres situaciones me estoy jugando algo. Hay algo de mí que expreso, que lo transmito, que lo pongo como si fuera una pantalla para que todo el mundo lo vea. Y cuando todo el mundo lo ve, evidentemente, todo el mundo puede juzgarlo. Luego entonces tengo miedo a que me juzguen. Tengo miedo a no ser suficiente. Tengo miedo a decepcionar a los demás, aquello que esperan de mí o que yo creo que esperan de mí. Tengo miedo a que me digan, pues no sabe tanto como parecía. Tengo miedo a que me excluyan de ese lugar al cual quiero ir. Como veis, hay muchísimos miedos. En definitiva, vamos a ver cómo construimos estos miedos. ¿Qué quiere decir? ¿Que estos miedos te vienen porque te vienen? En realidad, hay una base de construcción de estos miedos que la hacemos solitos y solitas, ¿eh? La primera causa que realmente, donde yo construyo este miedo, se llama expectativa. Cuando realmente yo tengo una expectativa alta, el nivel de autoexigencia es muy alto también. Y por lo tanto, me exijo mucho perfeccionismo. Entonces, recordar estas tres palabras: expectativas, autoexigencia y perfeccionismo. Son tres palabras que construyen perfectamente un bloqueo emocional. Entonces, vamos a ver por qué nosotros ponemos esas expectativas tan altas. ¿Quién necesita tener esas expectativas tan altas? Evidentemente, quien desea lograr y tener éxito, realmente es nuestro exceso de ego. Y digo exceso, no digo ego, simplemente porque ego significa yo, ¿vale? Lo que digo es que hay un exceso de ego. Quiero decir que necesito lograr lo que yo quiero, ¿sí? O también. Pero claro, no evaluamos. Cuando construimos esas expectativas tan altas, no evaluamos si realmente mi competencia está a ese nivel. Si lo que yo puedo entregar está al nivel de la expectativa que yo pongo. Si realmente mis habilidades están a la altura de esas expectativas que yo pongo. Claro, cuando voy a hacer un examen y realmente yo sé que hay muchos temas que no los he estudiado, que no los tengo memorizados,
que no los comprendo, pues evidentemente, si mi expectativa es sacar un 8 o un 10, cuando realmente la competencia que yo tengo llega a un 6, ya vamos viendo que hay una diferencia ahí a la que no puedo llegar. Pero yo lo sé, yo internamente lo sé que no puedo llegar ahí. Sin embargo, como yo necesito un 8 o necesito un 10 para poder acceder a la universidad, a la carrera que yo quiero, entonces me pongo esas expectativas sabiendo que mi capacidad, mi entrega en ese examen puede ser de 6 o puede ser de 7. Esa diferencia, que yo sé que no puedo llegar, es la que me va a producir ese bloqueo emocional. ¿Qué sucederá? Pues que como quiero lograr lo que no tengo, entonces se me produce ese bloqueo y al final lo que logro es incluso muchísimo menos de lo que yo puedo dar. Porque lógicamente, cuando entro en el bloqueo, mi capacidad de atención y de concentración baja en picado. Aparte de eso, claro, me pongo esa exigencia, ¿no? Por el qué dirán. Claro, si tengo una nota más baja, ¿qué me va a decir mi padre? ¿Qué me va a decir mi madre? ¿Qué va a pasar con los amigos? ¿Qué pasará si no entro en la universidad? Si no, tal. Bueno, en fin, entro con toda una serie de pensamientos destructivos que realmente, fijaros cómo voy construyendo esa posibilidad de entrar en un bloqueo emocional. El perfeccionismo es otra. ¿Pero por qué tengo ese perfeccionismo? ¿Quién me dice que tengo que hacer las cosas perfectas? Si cuando yo entrego todo lo que tengo, ya soy perfecta. Lo que hago es perfecto. Pues viene de complacer a todo el mundo. Si yo a través de tener esa habilidad y de elaborar ese perfeccionismo, realmente he conseguido que me quieran, que me reconozcan, qué bien lo haces, es que esto no tiene vuelta, es que realmente es precioso eso que has hecho, qué habilidad tienes, cuánto vales. Claro, cuando yo estoy recibiendo ese reconocimiento y ese aprecio a través de mi perfeccionismo, eso se convierte en una estrategia de vida. ¿Para qué? Para recibir el reconocimiento, la autoestima y ir siempre pues con esa autoestima alta y empoderada. El tema es que, aunque yo logre hacer esto, es una estrategia realmente agotadora, realmente agotadora. Y es una estrategia en la que tienes que pasar por ese nivel tan alto de expectativa, de hacer las cosas perfectas, y al final, tanta perfección solo la ves tú. Quizá no se vea tanto como tú crees que se ve o como crees que se tiene que ver. Y en fin, vamos haciendo todo este tipo de cosas que vamos construyendo ese bloqueo emocional. Cuando esa expectativa es tan alta, pues simplemente a más alta la expectativa, más alta la presión y por lo tanto más miedo y por lo tanto más posibilidad de bloquearme y más grande será el bloqueo. Claro, nuestro cerebro realmente está preparado para ir asumiendo las cosas, aprendiendo, construyendo, pues a una velocidad X, la que necesita. Cuando le provocamos más y cuando entramos en una presión y en una ansiedad, pues nuestro cuerpo responde, reacciona y realmente entramos en una dinámica de estrés, estresante. Claro, las emociones, ¿dónde se sienten? Se sienten en el cuerpo. Cada emoción
nos aporta una energía que nos produce el movimiento y nos produce una serie de vibraciones en nuestro cuerpo que hace que estemos viviendo de una manera o viviendo de otra. Claro, dependiendo si son emociones agradables o desagradables, mi cuerpo se coloca de una manera o se coloca de otra. Por lo tanto, vamos a ver cómo abordar todo este tema. La primera clave para no bloquearme, ¿cuál es? No tener expectativas. O, si me las quiero poner, que mi desafío de lo que voy a hacer no sea ni tan pequeño que me aburra, con lo cual tiro la toalla inmediatamente, ni tan grande que me genere una ansiedad y una autoexigencia muy grande. Por lo tanto, cuando yo entro en un reto, en un desafío, tengo que medirlo. Tengo que pararme a reflexionar cómo me coloco para entrar en ese reto. Esta es la primera, medir el reto. Si no tienes expectativas, mejor, porque cualquier resultado, evidentemente, va a ser mucho más de lo que esperabas porque no esperas nada. Otro tema, la autoexigencia. La autoexigencia me genera muchos miedos, mucho nerviosismo, mucho estrés. Y claro, ese estrés, aunque por un lado me da energía, por el otro, si es excesivo, me la quita. Y puedo entrar en una depresión. Por lo tanto, si la primera clave es no tener expectativas, la segunda clave es sí tener curiosidad en aquello que voy a hacer. Y cuando digo curiosidad no me refiero a curiosidad malsana, o sea, a chafarderío, a critiqueo, ¿no? Lo que me estoy refiriendo es a esa curiosidad del niño que quiere saber, ay, fíjate, ¿y ahora qué hay ahí? ¿Y ahora qué otro tema viene? Que es el estado óptimo para poder aprender. Es el estado óptimo del aprendizaje, la curiosidad. Y desde ahí puedo ser creativa. Cuando yo estoy disfrutando de lo que estoy haciendo, aunque sea un reto, no entro realmente en el miedo, porque voy cogiendo cada vez más confianza en mí misma. Y fijaros, la confianza y el miedo son dos elementos de los mismos procesos. Luego, entonces, ¿qué es lo que elijo? ¿Elijo ponerme las expectativas altas, entrar en el miedo y sufrir todo ese bloqueo con todas las consecuencias que tiene? ¿O elijo el motor de la curiosidad, no pongo expectativas, desarrollo la creatividad, curiosamente voy analizando y descubriendo todo lo que hay ahí? En ese proceso voy disfrutando y a la vez voy aprendiendo. Son dos caminos que puedo elegir en este momento que ya lo sé. Uno te lleva al bloqueo y el otro te lleva a la expansión, a abrirte. Uno te lleva a cerrarte, a parar, a no concentrarte, y el otro te lleva a abrirte, a expandirte, a que sea más líquido, y ahí puedes fluir. Las emociones, evidentemente, como os he dicho, se colocan en el cuerpo, generan una vibración y generan un movimiento. Y eso tiene una frecuencia diferente. Entonces, vamos a ver
el afrontamiento del miedo, en el momento en el que aparece o cuando me lo estoy preparando o cuando creo que voy a entrar al examen, a la entrevista, etcétera, etcétera. ¿Cómo gestiono yo esas expectativas? Porque claro, es muy fácil decir no tengas expectativas, claro, pero luego me dices, ya, ¿y cómo lo hago? Pues muy fácilmente. Todo siempre pasa por conocerse a uno mismo. Evidentemente, cuanto más me conozco, más sé quién soy y más sé lo que me pasa y por lo tanto más puedo gestionar mis dimensiones personales. Por lo tanto, la primera es descubrir qué modelo de afrontamiento tengo yo cuando me aparece el miedo. Porque no hay una sola manera de afrontar el miedo. Hay diversas formas de afrontar el miedo. Y también va a depender un poco cómo lo he hecho toda la vida. Entonces, cuando me aparece el miedo, ¿cuál es mi reacción? Lo que hago es que salgo corriendo, huyo. Lo que hago es que me enfrento. Como sé que tengo recursos o tengo una reacción de rabia o de lo que sea, me enfrento a la situación o me quedo paralizada. Esas son las tres maneras de afrontar el miedo. Evidentemente, si huyo, en algunos casos puede ser adecuado. De decir, no estoy preparada para hacer eso y no lo hago. No quiero entrar en situaciones que me obligan y no lo hago. Y entonces el miedo te da mucha información. Por lo tanto, tienes que coger esta información y procesarla. Realmente me es útil esta información que me está dando el miedo, ¿vale? Porque a veces, oye, nos emperramos a entrar en una situación que no es beneficiosa para nosotros, ¿eh? Pues entonces, claro, si yo huyo de esa situación, evidentemente no entro en ella y me protejo a mí misma. Hay que evaluarlo. Si yo tengo un afrontamiento de pelea, de lucha, también tengo que preguntarme, para luchar en esa situación, ¿tengo los recursos necesarios? Realmente, si a mí me atracan y me piden el monedero y el dinero y tal y que cual, ¿realmente tengo capacidad para pelear con el atracador? Porque si no tengo capacidad, no tengo recursos, ¿para qué me voy a enfrentar a esta persona? Realmente es posible que me haga daño, ¿vale? Por lo tanto, a la hora de afrontarlo, de luchar, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué recursos tengo para hacer esta acción? Y la tercera forma, pues es la parálisis, el bloqueo. Para entrar, cuando entro en el bloqueo, fijaros, hay muchos animales que se hacen el muerto para que otro animal mayor que ellos no le den por muerto y entonces pasan por delante. Con lo cual es un mecanismo de defensa ante una situación que creo que no voy a poder abordar. Luego entonces, la forma en que yo afronto ese miedo que me está viniendo en ese momento, bien cuando voy a hablar en público o bien cuando voy a hacer un examen, una entrevista, en fin, cuando realmente sé que puedo perder algo, cuando me estoy jugando algo, porque si no el miedo no viene. Evidentemente, a veces te juegas la vida o te juegas una oportunidad de tener un trabajo o te juegas la oportunidad cuando estás hablando en público del reconocimiento del público. Sí, cuando aparece ese miedo, en realidad siempre nos estamos jugando algo. Y como ese algo es muy valioso para nosotros, entonces sí o sí abordamos esa situación, aunque esté preparada, no esté preparada, en fin, todo lo que acabamos de hablar. Por lo tanto,
¿Qué es el bloqueo? Pues es una parálisis que te impide afrontar una situación determinada. ¿Cómo la construyo? De muchas maneras. Con expectativas altas, con pensamientos negativos, comparándome con otras personas, infravalorándome. ¿Y cómo la abordo? ¿Cómo la resuelvo? Gestionando bien las expectativas y, sobre todo, gestionando muy bien el miedo, sabiendo cuál es mi reacción ante ese miedo. Si es de huida, si es de lucha o si realmente me tengo que paralizar. De las tres diría yo que la parálisis es la peor. ¿Por qué? Porque una parálisis realmente se da cuando tu vida está en peligro. Pero a veces no es real. Realmente tu vida no está en peligro. Y también entramos en esa parálisis. Bien, pues hasta aquí mi tema de hoy. Que tengáis un feliz día y gracias por compartir.